Buenos días para todas y todos. Es un gusto estar de vuelta en esta actividad de ECO. Eh, Como saben, este proyecto es un proyecto que de alguna manera universaliza el conocimiento para toda América Latina, en este caso para toda América del Sur. Es un proyecto en colaboración que hacemos entre la Fundación ECO, la Universidad de la República y el Instituto Fiocruz de Brasil. Así que venimos realizando varios encuentros de COVID prolongado y haciendo varias miradas de lo que ha sido la rehabilitación, de lo que han sido, bueno, las políticas de vacunación. Y en esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante de lo que ha sido la experiencia de la terapia intensiva. Eh, Quiero recordar dos o tres detalles. Hacemos una reunión quincenal. Por lo tanto, la próxima reunión la haremos el 18 de septiembre, que también es lunes, en el mismo horario, las 12 horas. Este es el horario de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Por otro lado, quiero recordarles que tenemos traducción simultánea, por eso le pido a los oradores que se expresen de forma lenta y pausada, de forma tal que la traducción pueda llevar el ritmo de la intervención. En esta ocasión vamos a hablar un poco del COVID prolongado en pacientes críticos. Para ello hemos invitado como expositor al doctor Nicolás Nin, que es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Español. Como ustedes saben, el Hospital Español y el Instituto Nacional de Traumatología fueron dos centros de referencia COVID de pacientes críticos, se convirtieron en eso y realmente dieron una respuesta muy importante al Sistema Nacional Integrado de Salud. El doctor Nicolás Nin coordinó ambos centros, por lo tanto tiene una experiencia bien interesante para trabajar. También es director del Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montevideo, a quien le damos entonces la bienvenida y le agradecemos la gentileza de compartir con nosotros esta actividad y de compartirnos su experiencia. Vamos a comentar en esta oportunidad la doctora Mariana Guirado y yo. Mariana es internista y infectóloga, yo soy internista, y vamos a comentar, lamentablemente tenemos la ausencia del doctor Briva por un tema de salud, del cual afortunadamente se está recuperando muy bien, pero no le permite estar presente en esta actividad como lo habíamos anunciado. Le pido a quienes quieran intervenir que levanten la mano o que envíen una pregunta en el chat, que nosotros les vamos a estar dando la participación cuando se pueda dar la participación. Sin más, y habiendo hecho esta introducción y volviendo a agradecer a Nicolás la gentileza de acompañarnos, le doy la bienvenida y le doy la palabra. Adelante, Nicolás. Muchísimas gracias, Álvaro, Henry, Mariana y a ECO por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, en los próximos minutos les voy a contar un poco la experiencia de una visión desde los cuidados intensivos. En realidad, lo que es el seguimiento de los pacientes después de cuidados intensivos tiene una historia que es bueno, medianamente larga, tendrá unos 15 a 20 años. Como ven en esta gráfica de tiempo, los pacientes cuando sufren de un evento agudo y evento agudo que los lleva a cuidados intensivos, tienen un largo camino si sobreviven y un largo camino de recuperación que generalmente los intensivistas no estábamos muy al tanto de lo que ocurría y simplemente veíamos el episodio puntual. Después esos pacientes pasan a cuidados intermedios o moderados y después van para la casa. Pero esa evolución de ese paciente realmente era algo que perdíamos dentro de la secuencia y yo creo que es muy importante entenderlo, tanto el propio personal de cuidados intensivos como el personal de moderados y el personal de rehabilitación. Y esta historia nace aproximadamente en el 2010, este es uno de los primeros artículos en el 2012, de que lo que hablaba que había que valorar a los pacientes en el post-cuidados intensivos, sobre todo por una visión que sea multidisciplinaria, pero también con el enfoque del personal que lo había atendido en el momento de la parte aguda. Y no solo atender a los supervivientes en tres áreas fundamentales que ahora voy a pasar a describir, como es el impacto de la salud mental, el impacto a nivel cognitivo, el impacto de las alteraciones físicas, sino también entender un poco el transcurso de la situación a nivel de la familia.
porque aquí cuando un paciente está en cuidados intensivos, no solo sufre el paciente, sino que hay un gran impacto a nivel familiar. Entonces, poder entender estos componentes creo que era fundamental y cada vez a nivel de cuidados intensivos se empezó a crear una rama de disciplina en lo que es el síndrome de post-cuidados intensivos y entender realmente lo que estaba pasando y poder tener alguna consulta post-cuidados intensivos hecho por los intensivistas y por enfermería de intensivos para entender la situación del paciente una vez que se va de alta. Cuando uno empieza a ver realmente qué alteraciones se producen en el paciente una vez que sale de cuidados intensivos y después de moderados que pasa a la casa, uno de los problemas más importantes es el deterioro funcional físico. Sobre todo en la parte neuromuscular y sobre todo en la parte pulmonar, porque como saben, estos pacientes están muchos días en ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva, con el deterioro que se produce a nivel de los músculos y a nivel de la alteración física pulmonar. Este es uno de los focos más importantes que se empezó a entender y a tratar de dilucidar una vez que el paciente se va de alta. A nivel de deterioro funcional físico, casi la mayoría de los pacientes lo presentan. Otra de las cosas que vemos que los pacientes presentan un gran componente de dolor que puede llevarse varios meses en el mejorar, y otro de los elementos más importantes es la debilidad muscular adquirida en nuestros pacientes, sobre todo por la miopatía, por la neuropatía que pueden producirse, por la atrofia muscular difusa y sobre todo porque usamos muchos fármacos que afectan directamente la fibra muscular. También el deterioro de la capacidad de los nudos pulmonares al estar tantos días en ventilación mecánica y también el deterioro de la capacidad para la actividad de la vida diaria que vemos en muchos de estos pacientes una vez que se van de alta. El deterioro cognitivo también es algo muy frecuente. Acuérdense que estos pacientes están muchos días con sedantes, con analgesia, que realmente afecta de una manera muy importante la parte cognitiva y hasta un 25 a 78% de los pacientes que se van de cuidados intensivos pueden tener un deterioro cognitivo de leve, moderada, y un porcentaje de pacientes pueden ir a la demencia y si ya tenían alguna alteración cognitiva, esta puede empeorar. Alteraciones psíquicas y psiquiátricas, la ansiedad, sobre todo es lo más frecuente, la depresión. Obviamente los pacientes están expuestos a un trauma muy importante desde el punto de vista afectivo. Del 1 al 62% de los pacientes lo presentan. Y sobre todo lo más común es eso, la depresión, el estrés y lo que llamamos el síndrome de estrés postraumático, que es muy frecuente. Hasta la mitad de los pacientes cuando se van de cuidados intensivos y cuando vuelven a su casa pueden tener nerviosismo. Sobre todo lo que más describen son las pesadillas que tienen de manera recurrente. Pero como les dije, hay otras alteraciones que no vemos y que frecuentemente no se buscan, pero sobre todo una de las cosas que me voy a centrar es la pérdida de atención en el propio cuidado. El descanso insuficiente, la falta de ejercicios una vez que sale de esta situación, la alimentación queda totalmente desequilibrada. Acuérdense que los pacientes muchas veces los nutrimos por mucho tiempo, no hay día ni noche. Falta de adherencia al tratamiento, el retraso en las citas médicas y alteraciones del sueño, que es lo más común. O sea que después de este estrés postraumático hay una pérdida muy importante de lo que es la atención al cuidado y generalmente los pacientes no quieren más volver a un centro hospitalario por todo lo que es el estrés que causaron. Y otro pilar fundamental, como le decía, es lo que pasa en las familias. Un tercio de los familiares de pacientes críticos sufrirán de ansiedad, depresión y estrés postraumático como resultado de la exposición de la enfermedad crítica. Estoy hablando de los familiares de pacientes que sobreviven y sobre todo también de los familiares de los pacientes que no sobreviven, obviamente, que ahí se le agrega el duelo de esta situación. Y como ven, este es un trabajo ya del 2018, antes de la pandemia, y cuando vemos los porcentajes de alteraciones a nivel cognitivas, alteraciones a nivel de depresión y afectación a nivel muscular son muy elevadas y hasta un porcentaje importante de los pacientes pueden tener las tres alteraciones superpuestas a la vez. Esto es un trabajo de 400 que sobrevivieron a cuidados intensivos. Pero ¿qué pasó
Esto ya lo veníamos estudiando, ya habíamos un grupo de trabajo que estábamos estudiando estos, y bueno, y llega el COVID, con todo lo que la alteración que generó a nivel mundial y sobre todo la gran presión que sufrimos a nivel de las unidades de cuidados intensivos. Este trabajo me parece interesante porque este trabajo habla y dice, bueno, ¿qué es lo que me gustaría haber sabido algunos meses antes del COVID? Y bueno, habla de cosas muy importantes que si hubiéramos estado mejor preparados o lo hubiéramos sabido, hubiera sido mucho mejor. Pero ahí, dentro de estas 8 componentes, hay algo que falta, que es si hubiéramos sabido también lo que iba a generar en los pacientes que sobrevivían y lo que es el post-COVID o el COVID prolongado. Eso tampoco lo sabíamos y porque nos hubiera encantado saberlo de antemano para haber tomado decisiones, sobre todo el tema de la rehabilitación, más importantes y más enérgicas. Cuando uno habla de lo que es el síndrome de COVID prolongado, hay muchas definiciones. Realmente fue una definición rápida, diferente, y sobre todo son los síntomas del paciente que pueden tener. Se habla de 2 meses, 3 meses, no hay una definición muy clara. Entonces tuvieron que hacer hasta una definición Delphi de consenso para poder saber de qué estamos hablando cuando hablamos del COVID prolongado. Y bueno, fue una entidad obviamente nueva, pero no es nuevo, como les vengo comentando, los estudios de los pacientes post cuidados intensivos. Esto simplemente lo que hizo fue agravarlo y agravarlo de una manera considerable, como les voy a mostrar. El síndrome post-COVID, como ven ahí, la definición es un COVID persistente. El mismo se caracteriza por una serie de síntomas que persisten luego de superada la etapa aguda de la enfermedad. En realidad, los síntomas que persisten luego de la enfermedad, como vimos, son muy comunes en pacientes críticos con y sin COVID. Y sobre todo los mismos, alteraciones que les venía comentando, cognitivos, psicológicos y físicos. Cuando uno ve las oleadas que hubieron en el COVID, que fueron muchas, empezamos ya a partir de la primera oleada ver lo que fue el síndrome post-COVID y realmente vimos el impacto que estaba produciendo en los pacientes que sobrevivían, que eran del 30 al 50%, dependiendo la unidad, el país de esas oleadas. También vimos lo que fue la segunda oleada, que fue el impacto que hubo a nivel de recursos humanos, realmente porque muchos nos enfermamos. La tercera oleada fue el impacto de la interrupción de los cuidados crónicos, porque muchos de estos pacientes que salían de la primera oleada y tenían que recuperarse a nivel de domicilio o a nivel hospitalario, los hospitales estaban colapsados o realmente no le pudieron brindar los soportes que necesitaban. Y ahora estamos viendo la cuarta oleada, que es el impacto a nivel de la salud mental, que yo creo que todavía la seguimos viendo y este impacto va a ser prolongado a nivel del personal sanitario y obviamente de los pacientes y familias que sufrieron de esta entidad. Cuando uno piensa, ahora pensando en el COVID, y por qué los pacientes presentaron tantas alteraciones a nivel de todas las esferas, hay una cosa que agrava este síndrome, que es cuando hay una inflamación pulmonar severa como el distrés, la mayoría de los pacientes lo tenían. El delirio de estos pacientes fue muy habitual por la sedación que tenían y por el aislamiento. La ventilación prolongada de estos pacientes fue muy habitual. Nunca habíamos tenido un grado de inflamación pulmonar persistente y mantenida que obligaba a que nuestros pacientes estén con ventilación mecánica más de 10 días, la amplia mayoría. Y a su vez se asociaba el fallo del multiorgánico porque estos pacientes generaban infecciones y la causa de muerte primordial era las sobresinfecciones que cursaban durante el transcurso. El COVID también bajaba de manera importante a nivel de las defensas, por lo tanto muchos de los pacientes nos fallecieron por infecciones y enfermedades, y los que sobrevivieron también las tuvieron que superar. Lo otro es el enfermo crítico del COVID fue un enfermo particular también, por la insuficiencia respiratoria tan prolongada. Muchos de ellos recibieron lo que es la ventilación prono, estuvieron en decúbito prono, muchos tuvieron traqueostomía para poder destetarlo. La afectación neurológica fue muy importante, dado por la sedación y la relajación prolongada, el delirium que tenían los pacientes, y también lo que vimos que hubo mucha limitación a la rehabilitación
y también las políticas de visita restrictiva impactaron mucho a nivel cognitivo, afectivo, tanto para el paciente como para las familias. Cuando nosotros empezamos a estudiar el síndrome post-UCI en el COVID-19, realmente es los mismos estudios que veníamos haciendo antes del COVID, pero lo que vimos es que muchas de las alteraciones fueron más importantes. Por ejemplo, lo que fue las alteraciones a nivel musculares, articulares, secuelas respiratorias, porque hubo una inflamación muy severa a nivel pulmonar y porque estos pacientes estuvieron mucho más días sedados y relajados, también en decúbito prono, un deterioro cognitivo que fue sumado a la restricción de visitas, por lo tanto quedaron muchos con alteración de memoria, alteraciones mentales como la ansiedad, la depresión y el síndrome postraumático se multiplicó. Y otras cosas que realmente no lo veíamos o no lo percibíamos en el resto de los pacientes fueron afecciones cardiológicas, fenómenos tromboembólicos, fenómenos neurológicos y desnutrición que realmente que fueron exageradamente en estos pacientes versus pacientes que no lo seguíamos por COVID grave, digamos, ¿no? Cuando vemos un poco una narración de por qué pasó y por qué se agravó muchos de estos componentes en los pacientes COVID, como vemos, hubo una hiperinflamación aguda, pero también hubo una hiperinflamación crónica que podemos entender lo que fue la afectación a nivel de muscular, a nivel neurológica, a nivel cardiovascular. O sea que hay un componente agregado del COVID que otros pacientes no lo habían tenido. También podemos ver por qué hubo tanta afectación a nivel pulmonar, y bueno, explica que mucho de lo de la disfunción pulmonar, muchos de los pacientes fueron una regeneración no al íntegro, sino a una fibrosis pulmonar parcial o total, que en otras patologías es menos frecuente. Lo mismo a nivel de la parte cognitiva y lo mismo a nivel de la parte muscular. Todos los pacientes críticos graves tienen un grado de afectación. En el COVID realmente hubieron otras alteraciones por la inflamación tan severa que generaron mayor compromiso en todas las áreas, como estamos viendo parte de lo que es la fisiopatología de estas alteraciones. Cuando vemos un poco los trabajos que hay hasta la fecha, este es uno de que ve un poco lo que es las secuelas de los pacientes a nivel mayor de, como ven, de 12 meses. Y como ven, una de las cosas que más frecuentes se ven en el síndrome post-COVID es la fatiga, la disnea, alteraciones a nivel musculares. Digamos, esto es frecuente en cualquier tipo de población. Las manifestaciones a nivel que se pueden ver después de los 6 meses, como ven en blanco, lo que es la ansiedad, todo lo que es la afectación a nivel de estrés postraumático, la disfunción cognitiva se puede ver hasta el 60% a los 3 y a los 6 meses y persiste, y algunas otras alteraciones comunes, por ejemplo, como es el insomnio, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos los efectos a nivel cardiovasculares también nos llamó la atención, pero venían desde alteraciones a nivel cerebrovasculares hasta lo que eran afecciones cardíacas, y lo más frecuente, como ven, y más importante que vimos fue las alteraciones embólicas que vimos en nuestros pacientes, y el riesgo era hasta los 12 meses de tener el síndrome post-COVID. Una de las cosas que más llamó la atención fue la cantidad de pacientes que tuvieron afecciones embólicas, tanto en cuidados intensivos, tanto moderados, como en el alta a su domicilio. Esto realmente fue particularmente importante en el COVID. Lo mismo que también lo que fue las alteraciones a nivel pulmonares. Esto es una serie donde veía que hasta el 40% de los pacientes habían tenido algún tipo de alteración al año de haberse ido de alta de cuidados intensivos. Estamos mirándolo por tomografía, que bueno, es mucho más sensible que una radiografía convencional. Y esto es un trabajo que ha sido hace poco publicado, que habla de las alteraciones a los 2 años. A los 2 años los pacientes persisten, el 27% siguen con fatiga, el 25% siguen con problemas para dormir, la capacidad de difusión del monóxido de carbono, el 25% está disminuido, que habla de un componente de alteración de fibrosis. Bueno, pérdida del cabello y disnea, pero hasta los 2 años seguimos con un cuarto de los pacientes con alguna alteración importante desde el punto de vista del síndrome post-COVID. Y bueno, son los últimos trabajos porque no ha pasado tanto tiempo.
Nosotros participamos hace muchos años en este grupo Itaca, que lo que hace es un grupo multidisciplinario, que lo integran desde médicos, psicólogos, enfermeros, fisioterapeutas, que vemos lo que son las alteraciones a nivel post-cuidados intensivos. Cuando vino el COVID, obviamente ya teníamos el seguimiento de los pacientes y bueno, lo único que hicimos fue aplicarlo cuando pudimos a los pacientes COVID para entender cómo se afectaban cuando se iban de alta los que sobrevivían a cuidados intensivos. Y lo que hicimos fue una experiencia piloto en el segundo centro de referencia de Asia para pacientes COVID, que tuvimos 22 camas de cuidados intensivos, casi 100 pacientes. La mortalidad global fue muy alta, fue el 47% de esos pacientes, pero de los que sobrevivieron, el 95% los seguimos a los 3 meses, ¿tá? Y a los 6 meses. Como resultados del estudio, y nos centramos a ver el seguimiento de estos pacientes a los 3 y 6 meses, y lo que valoramos fue el examen físico, la valoración psicológica, la valoración física, dado por un examen por un fisioterapeuta, el test de marcha para clínica sanguínea y radiografía de tórax. O sea que vimos un poco todas las alteraciones a nivel física, a nivel psicológicas, a nivel de lo que podía ser la inflamación, si persistente o no, y sobre todo alteraciones a nivel respiratorias. Eso fue un poco el control que hicimos de los pacientes. Hicimos un seguimiento de casi todos los pacientes a los 3 y a los 6 meses. Como ven, el seguimiento fue el 98% de los pacientes, solo un paciente no pudimos seguirlo. El 55% eran hombres. El promedio de edad de este grupo fue joven, 52 años de promedio, y el Apache es de 11, que fue un Apache obviamente que importante. Una de las cosas más importantes que les quiero decir, que únicamente a los 3 meses el 24% habían tenido un control en policlínica luego de alta hospitalaria. Como yo les comenté, es una de las cosas que a veces se quiebra, digamos, ¿no? Y más durante el COVID. Solo un cuarto de los pacientes que habían estado críticamente enfermos en cuidados intensivos a los 3 meses habían tenido un seguimiento, ni que hablar de los que se habían rehabilitado. Y otro dato importante, que el 10% de los pacientes habían muerto antes de los 3 meses en su domicilio. O sea que la mortalidad oculta a nivel domiciliario fue del 10%, y de esos pacientes muchas de las muertes habían sido súbitas, probablemente vinculados a componentes embólicos o cardiovasculares. Lo otro, que cuando vimos las alteraciones encontradas en estos pacientes a los 3 meses, el 75% tenía alteraciones funcionales, el 63% tenía ansiedad o depresión, el 27% estrés postraumático y el 22% tenían alteraciones respiratorias, que era la minoría. Cuando vimos un poco las 3 tipos de alteraciones, había hasta un 11% de los pacientes que presentaban los 3 componentes del síndrome post-COVID a la vez a los 3 meses de haber sido dados de alta de cuidados intensivos. Cuando veíamos un poco los factores de riesgo para la disfunción cognitiva y la disfunción física, una de las cosas que veíamos que era obvio era cuanto más días de cuidados intensivos, más probabilidades y riesgo de disfunción cognitiva y física. La diabetes mellitus, el decúbito prono, vimos muchas alteraciones a nivel de lo que es hombros y brazos por el decúbito prono, y bueno, sobre todo lo más frecuente que vimos es a más días de ventilación mecánica, obviamente que es un factor de riesgo mayor tanto para la disfunción cognitiva y como para la disfunción física de nuestros pacientes a los 3 meses. Y en cuanto a la disfunción respiratoria, que no fue tan frecuente, una de las cosas que veíamos como factor asociado de riesgo era los días, el sobrepeso, la diabetes, el tabaquismo. Eso agregaba el riesgo de que los pacientes tuvieran disfunción respiratoria persistente a los 3 meses del alta. A nivel de las disfunciones respiratorias y la radiografía, el 71 había mostrado mejoría radiológica. Como saben, si a nivel tomográfico hasta el año pueden tener alteraciones, pero bueno, las radiografías habían mejorado en la amplia mayoría de los pacientes, un 30% todavía persistía con alteraciones radiológicas a los 3 meses. Como conclusiones, la mortalidad de nuestros pacientes a los 3 meses fue un 10%, esa mortalidad oculta que les digo en domicilio.
Las secuelas post-COVID son muy frecuentes y pueden afectar al paciente a diferentes niveles y diferentes grados, no solo en el post-COVID, sino le dije que todo paciente crítico puede tener secuelas, pero en el post-COVID fueron mayores y más prolongadas. A las dimensiones habituales, de cosas que no les mostré, se le suman trastornos de la piel, dolor y imposibilidad de volver a trabajar por muchos meses. La amplia mayoría de estos pacientes jóvenes no había vuelto a trabajar ni a los 3 ni a los 6 meses. Otro dato importante, que el seguimiento ambulatorio de estos pacientes al alta fue muy escaso, de 24%, estamos hablando del año 21, 22, pacientes de salud pública, y creemos muy importante hacer un seguimiento a los pacientes con presentaciones graves del COVID y también con presentaciones graves en cuidados intensivos para poder disminuir la mortalidad, brindar apoyo psicológico, rehabilitación física y valoración respiratoria. Lo otro importante es que esta continuidad asistencial, como vimos, se puede quebrar y generalmente se quebró más en el COVID. Tendríamos que estar más coordinados e integrados desde el foco de la perspectiva del paciente y también devolverle al paciente a la familia con la mejor calidad de vida posible. Como les comenté, la calidad de vida de los pacientes a los 3 y 6 meses realmente era mala y en muchas de ellas muy pobre. Bueno, eso es lo que le quería comentar y bueno, muchas gracias. Estoy abierto a comentarios. Muchas gracias, Nicolás. Realmente excelente la presentación. Me pareció una foto muy, muy real y muy compartible de lo que vivimos en distintos centros asistenciales, obviamente, porque como comprenderán, la realidad esta nos pasó a todos. La verdad que los datos son muy, muy valiosos. Yo quería dejar un poco abierto el debate. Es verdad lo que vos decías de cómo, a ver, yo puse un link ahí y quiero explicar un poquito. Puse un link de varias publicaciones que hay exclusivamente en la revista Médica Uruguay, de experiencias uruguayas, pero seguramente haya otras, incluso en otras revistas nacionales. El Grupo del Hospital Español me consta que tiene varias publicaciones envueltas con ese tema, sé que en breve saldrán, pero quiero decir que a pesar de lo crítico que fue el periodo, nos dejó muchas enseñanzas y esas enseñanzas sin duda son valiosas para aprender para situaciones futuras parecidas al COVID o capaz que no tan parecidas al COVID, porque críticos crónicos van a seguir habiendo, internaciones prolongadas ya venían habiendo de CTI, y este proceso de control post-alta de pacientes que salen de internaciones prolongadas y de procesos complejísimos en terapia intensiva, este síndrome post-cuidados intensivos, este abordaje, es una cosa que no está 100% institucionalizada en todos lados. Hay algunos grupos que se han dedicado a esto, capaz que tú tenés experiencia, o capaz que en el Hospital Español, pero no es algo 100%, y en el Hospital Maciel me consta que tal vez también hay, pero no está en todos lados, digamos, medulizado este asunto de que ese paciente sale y no está curado. El paciente, como vos dijiste, lo que más quiere es no volver. Vos le preguntás cómo está, con ganas de irme a casa. No importa si le falta el aire, no le falta el aire, si tiene masa muscular, si puede ir al baño, el tipo se quiere ir a la casa. Pero, o sea que ese fenómeno es un fenómeno muy interesante. En tal sentido, la experiencia de los grupos post-COVID, y en parte nosotros trabajamos en uno, que nos dedicamos a captar a todos los pacientes que salían de la internación, crítica o no crítica, han sido muy valiosos, porque fíjate vos que en lo que tú mostraste, solo 24% habían tenido esa chance, y esa chance tiene que ser una chance más grande, sin duda. Hay que ampliar esa chance para que más gente que sale de internaciones prolongadas, en este caso por COVID, pero repito, por otras afecciones, pueda tener acceso a eso. Y esos grupos tienen que ser multidisciplinarios por lo que vos mostraste. Porque fíjate que las palabras que más usaste fueron ansiedad, depresión, estrés postraumático, duelo, deterioro cognitivo, incapacidad. O sea que eso no es solo para el médico común, neumólogo, internista, eso es para el equipo de salud mental, eso es para el equipo de rehabilitación, como hemos ido abordando en estas teleclínicas. Por tanto, eso tiene que ser forzosamente multidisciplinario. Esa continuidad asistencial efectivamente tiene que estar bien presente. Por tanto, te felicito y felicito la experiencia que has mostrado, y realmente creo que es muy extrapolable a otras cuestiones. No solo nos tiene que servir para prepararnos
para otra catástrofe de este tipo, que ojalá demore muchos años en venir, sino que además tiene que dejarnos el aprendizaje para otra cantidad de circunstancias que son parecidas, capaz que no parecidas en el sentido de que el paciente sale de 25 días de terapia intensiva y va 15 días a un cuidado moderado donde no puede ver a los parientes porque está con aislamiento, lo puede ver 10 minutos o porque muchos parientes están con COVID y incluso alguno terminó en terapia intensiva. O sea que esa circunstancia probablemente no se repita con esas características, pero sí que hay cosas muy, pero muy parecidas. O sea que es muy compartible lo que has comentado. Quiero darle la palabra a alguno de los compañeros. Bueno, ya hay una pregunta que hace una colega que ha participado muy activamente, que nos pregunta cómo se dividen las tareas entre intensivistas y médicos de rehabilitación. Capaz que la puedes contestar vos, Nicolás. Pues eso es algo que Sí. acá lo tenemos más que divididas, bien integradas, pero bueno, adelante. No, en esta experiencia no fue simplemente diagnóstico. Todos los test psicológicos lo hacía el equipo de salud mental, que estaba integrado por una psicóloga y también por un asistente social. Bueno, donde se hizo un seguimiento de los pacientes realmente que tenían afecciones importantes. La parte funcional la hacía fisioterapia y cuando veían o notaban detecciones, la seguía fisioterapia, o sea que muchos de estos pacientes los rehabilitamos nosotros en esa experiencia, no fue una foto de la situación, se hizo una rehabilitación durante 3 meses, o sea que fue un equipo totalmente multidisciplinario. También había enfermería, muchos pacientes tenían escaras todavía, tenían algunas alteraciones de cuidados. Y lo otro interesante, que esto fue los últimos 4 o 5 meses de la pandemia, muchos de estos pacientes que sobrevivían, mucho personal iba a verlos, la enfermería, etcétera, porque realmente te daban esperanza, ¿no? Porque la gente en un momento estaba tan desesperanzada de realmente con una tan alta mortalidad que eso nos impactó extremadamente. Y creo que fue muy bueno ver que volvían los pacientes, que volvían bien, y eso nos dio también mucha fuerza desde el punto de vista anímico, realmente. Pero no, fue un equipo multidisciplinario en el cual se hizo seguimiento y los pacientes con afectaciones respiratorias fueron todos, se mandaron al Maciel a neumología. ¿Ah? Porque si no tendría sentido hacer una foto y simplemente decir, bueno, mira, está muy mal desde el punto de vista a nivel afectivo y después no lo engancho. Ahora, o sea, los pioneros de esto fue el Hospital Maciel. El Hospital Maciel tuvo una policlínica durante años y fueron los pioneros del seguimiento de los cuidados postintensivos, probablemente en América Latina, porque ya en Europa había experiencias, en Estados Unidos alguna, pero fueron los pioneros. Ahora nosotros, dado que tenemos una alta población de pacientes respiratorios muy críticos en el español, vamos a recomenzar esta policlínica articulando también con fisioterapia, con psicología y con rehabilitación respiratoria, porque claro, es la manera de poder completar un ciclo y darle a esos pacientes un sostén. Ya vamos a empezar de vuelta, sobre todo enfocados a pacientes respiratorios graves y tenemos mucha población en el español. No COVID en este momento por suerte, pero sí otras afecciones. Ahí está, sin duda esa experiencia es muy interesante extrapolarla a otras realidades y a otras patologías como la que estás comentando ahora. Hay una pregunta en portugués que preferiría que la leyera un traductor, o no sé si María Pía está, no sé si se refiere a la oxigenoterapia o a la ozonoterapia, no quiero traducirla mal, y, y entonces prefiero que el traductor, si puede, nos ilustre sobre esa pregunta que hace Silvio Valle. En el periodo pandémico tuvimos un gran debate en Brasil sobre el uso de ozonoterapia en COVID-19. Actualmente se aprobó una ley, el gobierno aprobó una ley. Bueno, yo intento ver acá la pregunta. Silvio de Brasil pregunta dice que en Brasil tuvimos una discusión importante sobre si se puede o si se debe o no usar la ozonioterapia en COVID-19 y dice que hace poco una ley fue aprobada en el gobierno de Brasil que aprueba la liberación de técnica de uso de ozonioterapia para los médicos, por los médicos
que saben usar. Y preguntas al doctor qué piensa de ozonioterapia en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Eso ahora ya voy a hablar una observación de mi parte. Fue una polémica muy grande acá porque la ministra de Salud, Nicia, había dicho que no había datos científicos suficientes para que la terapia fuera usada, pero el presidente después, a pesar de la palabra de la ministra, liberó el uso. Entonces es un tema todavía muy polémico acá porque las instituciones médicas dijeron que a pesar de la decisión del presidente, la comunidad la sociedad de neumología y la sociedad médica no estaba de acuerdo. Entonces, solo para poner un contexto acá. Gracias. No tengo ninguna experiencia con ozonoterapia, sé lo que hace, es un oxidante que lo usamos en otro tipo de situaciones, no tengo ninguna experiencia con ozonoterapia, tampoco cámaras hiperbáricas. Estos pacientes cuando son críticos son pacientes que realmente están en ventilación mecánica prolongada mucho tiempo, y lo que hemos aprendido es hacerles el menos daño posible durante esa estadía que están, y el menos daño posible significa lo menor día posible de sedoanalgesia, los menores días posible de atracurio, tener una buena monitorización, dejar a las familias que pasen rápidamente cuando el paciente está despierto, y creo que ahí va por ahí el ecuitoprono de manera precoz, más el tratamiento que hasta ahora hay evidencia, que es un poco el uso de corticoides y poca cosa más, digamos. Y creo que con eso hemos podido reducir la mortalidad y aprender a nuestros pacientes. Muchas veces en un paciente grave con COVID-19 menos es más. Hay que intentar agredirlo de la menor manera posible y prevenir rápidamente y tratar las infecciones, que es lo que realmente lo puede llevar a la muerte. Y de acuerdo, además en Uruguay. Perdón, Mariana, adelante. No, que en realidad en nuestro medio habitualmente no se están usando ni la ozonoterapia ni las cámaras hiperbáricas en este contexto. Entiendo que la evidencia es muy poca y además requiere de la disponibilidad y, como decía Nicolás, en los pacientes críticos ni que hablar, porque requiere trasladar lugar, etcétera. Muchas veces tampoco es muy planteable. Pero bueno, creo que a esta altura, y supongo que lo plantea para el COVID en agudo, además, digo, para el long COVID, realmente yo no he leído nada de este planteo con evidencia, pero bueno, capaz que el tiempo en ese sentido nos sorprende, porque es probable que el long COVID veamos más tiempo, y también es cierto de que se están probando y estudiando algunas terapias diferentes y adicionales, sobre todo para un tratamiento, para una patología como el long COVID, que no tiene un tratamiento específico y que probablemente sea un conjunto de patologías distintas. Quería felicitar a Nicolás, realmente creo que el trabajo que mostró es muy bueno, el seguimiento fue muy estricto, lograr poder seguir al 98% de los pacientes creo que requiere de mucha dedicación, compromiso, y creo que es un éxito a la hora también de pensar y poder pensar y ver cómo nos va y qué hacemos en consecuencia. Creo que los datos que mostraba respecto al escaso control post-alta en los 3 meses siguientes, que solo no llegaba a alcanzar la cuarta parte de los pacientes, también creo que nos pone a los equipos asistenciales en la idea de pensar capaz que en los seguimientos de estos pacientes en nuestro país y en otros países existe cada vez más herramientas para el cuidado domiciliario y para acercar justamente a veces al paciente y al lugar donde vive el paciente, y más aún si tiene secuelas físicas, respiratorias y psicológicas que dificultan el seguimiento en los centros asistenciales, poder instrumentar algún programa que permita algún seguimiento de estos pacientes, al menos en domicilio. Y lo otro es que una cosa que mencionaba Nicolás de estos pacientes, y que ya hemos visto en términos generales, y que hay alguna publicación, y creo que anda Fernando también conectado, es el tema del importante número de personas que no puede volver a sus actividades laborales previas
luego de estos cuadros que han sido tan devastadores, y que creo que también es una cosa que tiene mucho que ver con la gravedad del cuadro en la etapa aguda y con las secuelas que puede dejar en el largo plazo, y que también tenemos que tener en cuenta y considerar a la hora del manejo global. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Puede la gente participar opinando directamente con audio o enviar preguntas al chat. Fernando levantó la mano. Está Fernando, sí, levantando la mano, excelente. Bien, gracias, excelente presentación, gracias Mariana y Álvaro. Sin duda que el tema del COVID prolongado en población económicamente activa genera también un desafío para los equipos de salud y en particular me parece que la articulación con los servicios de salud y prevención en el trabajo para el ingreso, digamos, para la evaluación posterior a la alta, digamos, clínica, para valorar las capacidades fisiológicas de trabajo, compromete función respiratoria, compromete funciones cognitivas superiores, y la fatigabilidad justifica que los servicios de salud de prevención y de trabajo, trabajen conjuntamente con los servicios asistenciales, con los médicos tratantes, valorando su capacidad funcional, laboral al ingreso y pensando en planes de incorporación progresiva, dada el impacto, digamos, en la capacidad laboral que se tiene y que creo que justifica que hayan programas en ese sentido de incorporación progresiva, escalonada en tiempo y de pruebas sobre la capacidad laboral de los equipos. Gracias, era en ese sentido. Sí, esa es una excelente observación, Fernando, que nosotros, yo la verdad que ahí te quiero hacer una pregunta que es, como médico, he visto muchos pacientes a los que uno desearía que volvieran a trabajar, pero no en el tiempo completo que trabajaban previamente. Pero ¿hay alguna posibilidad de que el PPS, al menos en nuestro país, exija eso a las empresas? Porque he visto muchas empresas que no son proclives, incluyendo a la universidad, por ejemplo, vamos a decir la verdad, a que el paciente o que el trabajador vuelva con menos horario en virtud de la patología que tiene y que se vaya incorporando progresivamente. No, preferimos certificar los 6 meses más y que dentro de 6 meses se incorpore con horario completo, que no sé si es viable eso. ¿Eso hay alguna normativa que nos ampara, Fernando? Tanto como médicos como trabajadores. Sí, Gracias. en sí no hay una normativa como Claro. tal, Álvaro, es una dificultad, es algo que hay que avanzar, entiendo yo, en el sentido de que más bien lo que existen es acuerdos por sectores o a nivel Sí. más bien de empresas o instituciones. Ese tema me parece que es un tema a abordar en ámbitos de políticas de salud ocupacional. Nuestro país Claro. tiene un espacio tripartito entre trabajadores, empleadores y Estado, que es la CONASAT. Yo creo que ese es un espacio interesante para discutir este tema, que en este caso pone en evidencia un déficit también para otro tipo de patología, pero que por la magnitud y la frecuencia que tuvo el impacto de la pandemia, descubre, digamos, un problema. Lo que sí existen son experiencias particulares en donde las empresas asumen esa lógica, digamos, de progresividad de incorporación en el trabajo. Pero la normativa de incapacidad laboral transitoria es por un tiempo, no por un tiempo, es decir, no puede trabajar por 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, pero no que puede trabajar 6 meses medio horario, no es esa normativa, ¿no? No, ¿Estoy bien? no, pero hay acuerdos Hay y hay acuerdos algunas experiencias individuales. individuales, exactamente. Perfecto, perfecto. Gracias, pero es un tema importante a considerar. Perdón, Nicolás. No, yo quería decir lo importante de poder ver los pacientes al alta para nosotros aprender realmente, ¿no? Porque si uno no ve las secuelas que genera determinados tipos de procedimientos, por ejemplo, yo vi unos 5 o 6 pacientes jóvenes, ninguno había vuelto a trabajar, ninguno, ni los jóvenes ni no los jóvenes, o de mediana edad, que no podían levantar el brazo, la deducción de 1 o 2 brazos, ¿no?
Eso porque nosotros lo ponemos en la posición, cuando está en prono, en la posición de nadador, y uno no tiene ni idea del impacto de esa posición. Hace un mes en una charla discutiendo con un jefe de una unidad de Canadá, me dice, nosotros no lo ponemos más en la posición de nadador por los problemas que genera a nivel del hombro. Y yo lo vi, y no hice, asociarlo a veces es difícil, pero cuando uno lo ve, dice, no ponemos más en posición de nadador. No usemos más sedación prolongada, no usemos más midazolam si podemos usar otro tipo de fármaco, porque le da delirio, porque Y le da cambiar miopatía, los curarizantes también, son localizantes, peores cuánto todavía para sacarlo, eso. monitorizarlo. Entonces, todos tienen que pasar por esa policlínica post-cuidados intensivos, sobre todo los residentes, para aprender y entender lo que hacemos en ese periodo, el efecto que va a tener a mediano y largo plazo en nuestros pacientes. Eso es lo que quería comentar. Perfecto, sí, sí, nosotros en cuidados moderados vemos mucho las parecias de los pacientes críticos y cómo eso, bueno, la rehabilitación de eso es muy variable, dependerá del tiempo, la severidad, de la masa muscular previa, de si o no curarizado el paciente, etcétera, ¿no? Cómo eso es bien, bien variable y bien importante para volver a caminar y para volver a escribir. Imagínate volver a escribir en una computadora y un montón de empleos que, bueno, donde se necesitan las manos, iba a decir, pero las manos se necesitan casi que en todos los empleos. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay varios compañeros conectados, hay 40 centros conectados desde Ecuador, Brasil, Colombia. Realmente un éxito la ponencia, el tema llamaba mucho. Nosotros vimos también, saliendo un poco de la parte estrictamente funcional, vimos mucho esto que decía Nicolás, la secuela respiratoria, o sea, lo que es la reconstitución ad interim, que uno está acostumbrado en un plazo variable en la infección por neumococo, por ejemplo, en este caso, ese patrón de crazy paving que caracterizó a la afección de parénquima pulmonar por el SARS-CoV-2, dejó secuelas, dejó neumonias organizadas, dejó secuelas imagenológicas y, como muy bien dijo Nicolás, también secuelas en el funcional respiratorio, en la difusión de monóxido, que veremos qué pasa con eso a largo plazo, si se mejora o por lo menos si se congela ahí, no sigue bajando, que sería un poco de las mejores cosas que le puede pasar a los pacientes. También vimos, como dice Nicolás, embolias, y no siempre fueron intra-COVID, y vimos muchas arteriales y venosas. Seguramente el sesgo nuestro en el centro asistencial donde yo trabajo tiene una cuestión etaria. A mayor edad y mayor carga de factores de riesgo vascular, mayor chance de eventos arteriales, también de eventos tromboembólicos arteriales, stroke, eventos coronarios, sin perjuicio de los eventos venosos, como se comentó, y que de alguna manera de entrada quedó claro que había que hacerles tromboprofilaxis a estos pacientes, por A o por B, porque los reposos eran prolongados, porque las internaciones eran prolongadas, porque la inmovilidad era prolongada, porque la insuficiencia respiratoria era intensa, y después porque el COVID terminó siendo protrombótico también, agregado a lo que el paciente traía. Entonces, bueno, realmente nos has dado una foto muy, muy importante y muy valiosa de todas estas cuestiones, tanto de lo funcional como de lo médico. No sé si alguno más quiere comentar algo, alguno de los colegas extranjeros conectados de América Latina. Henry, ¿querés comentar algo? Bueno, yo estoy muy fuera en lo personal de este tema, pero como director de ECO Uruguay, lo único que puedo decir es muchísimas gracias a Nicolás Nin, fue una presentación maravillosa. ECO, la verdad que está haciendo una contribución muy importante. Como vos decías, en este momento tenemos 48 centros de toda América Latina. Nuestra intención es seguir expandiendo los conocimientos y universalizando los conocimientos en forma gratuita, para así conseguir que nuestros pacientes de todos los rincones de nuestros países tengan acceso igualitario a la atención médica. Este tipo de contribución como la de Nicolás y esta discusión tan rica que tú dirigiste, Álvaro, y que participaron otros colegas, y varias preguntas que hemos recibido, lo único que hacen es enriquecer estos avances, y me toca solamente agradecerles y estimularlos a seguir de esta manera. Muchas gracias. Gracias, Henry. Y me tomo el atrevimiento de hacer un comentario luego que vos hablaste, Henry. Creo que esto que comentó Nicolás, de esta transversalización, de que cada vez más de terapia intensiva
vayan a las salas de moderados y a las policlínicas, y que nosotros de las salas de moderados vayamos a la terapia intensiva a conocer al paciente que vamos a recibir. Creo que es algo que es tremendamente valioso. Hoy en día la asistencia por compartimientos estancos es algo, creo que contraproducente para los pacientes, contraproducente para los médicos, que condena a repetir estudios, a repensar cosas, y estas instancias de diálogo, de integración. Si pudiéramos tener un Ateneo por día para intercambiar pacientes que van y vienen, los deberíamos tener. Pero bueno, nos conformamos con lo que podemos. Pero la pandemia nos dejó, una de estas enseñanzas que nos dejó es el valor de la integración y el valor de la transversalización. Realmente me parece una experiencia fenomenal. Vuelvo a felicitar la ponencia y la mirada global que acabas de dar, que es bien amplia para un intensivista, así que realmente te vuelvo a felicitar y agradecer. No, agradezco a todos y sobre todo también agradecer a todo el equipo que trabajó en este estudio, que es totalmente multidisciplinario, a los pacientes y a la familia, obviamente, que para eso estamos. Pero es un equipo de muchísima gente y yo simplemente estoy mostrando, representando al equipo. No, sin duda sabemos del compromiso. Además del compromiso del equipo, que en la parte fueron momentos muy difíciles, como seguramente se vivieron en todas partes del mundo, y poder instrumentar la asistencia de una manera coordinada, y no solo eso, sino a su vez tratando de poder aprender y eso poder volcarlo a la mejoría continua de los procesos y de los resultados que se logran, es sin duda una contribución sustantiva y de mucha importancia, pero además lograr integrar a los diferentes servicios, como señalaba un poco Álvaro, en coordinación, y poder hacer un seguimiento de los pacientes, que sin duda hay aspectos sobre los que seguiremos atendiendo, que tienen que ver con los fenotipos distintos de respuesta ante el COVID y los fenotipos diferentes del long COVID, las repercusiones físicas, emocionales y funcionales, que probablemente veremos con el tiempo cómo evolucionan, el desenmascaramiento y el diagnóstico de nuevas patologías en el contexto del COVID y las repercusiones que eso tiene, y sin lugar a dudas los pacientes más graves y más críticos, donde además se suma todo ese síndrome de post-CTI o post-internación prolongada en una unidad crítica, donde probablemente el seguimiento, como señalaba Nicolás, en conjunto con gente de salud mental, en conjunto con gente que permite la rehabilitación física, pero también de quienes han sido y son responsables de la asistencia en el cuidado intensivo, probablemente contribuya a mejorar y optimizar los cuidados y los resultados también a largo plazo de esos y otros pacientes. La verdad, muchas gracias por la presentación de hoy, y muchas gracias por el trabajo realizado en el contexto de COVID y en el contexto de poder investigar los resultados a largo plazo de los pacientes que han pasado por eso. Excelente, muchísimas gracias. Los invitamos entonces para la próxima teleclínica, que es el 18. Los invito a hacer las encuestas también para saber cómo vamos, si les gustó, si les interesa, y qué les sigue preocupando en relación al post-COVID y en relación a la experiencia que tuvimos del COVID y a los múltiples desafíos que tenemos. Los invitamos entonces para el 18 de septiembre, en el mismo horario. Ya haremos la difusión correspondiente, y los agradezco a todos la conexión, y muy especialmente a Nicolás, que ha hecho una presentación excelente, ya le hemos dicho. Un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias.